No se diga más por Top Latina. Vamos a darle la bienvenida al presidente ejecutivo de la Asociación de Fiduciarias Dominicanas, ASOFIDOM, Cristian Molina. Cristian, bienvenido. Gracias por la invitación, contento de estar aquí. Hay personas que dicen, ¿asociación de qué? Porque no conocen el término fiduciaria. Probablemente se han familiarizado, sobre todo en los últimos tiempos, más con el término fideicomiso. Pero de igual manera te pediría, vamos a ayudar a entender qué son las fiduciarias. Mira, en palabras muy sencillas, una fiduciaria es una empresa que se dedica exclusivamente a administrar fideicomiso en provecho de terceros, ¿verdad? Y hay bancos y entidades de intermediación financiera que por ley pueden fungir como fiduciarias también. Entonces, un fideicomiso, que es algo que la gente tal vez no entiende totalmente, porque se lo complicamos demasiado, pero un fideicomiso simplemente es un contrato, no es una compañía, no es nada como eso, es simplemente un contrato en el que tú como fideicomitente le entregas un objeto, un bien o un derecho a otro que se llama fiduciario para que él lo administre en provecho tuyo o de quien tú digas. Todos los fideicomisos, de inmobiliarios, sucesorales, de oferta pública de valores, por más que se compliquen, en esencia es eso, entregar algo para que un profesional lo administre conforme a las instrucciones que están en el contrato. Que de hecho, y a lo mejor las personas están más familiarizadas con esto, o por lo menos deberían estarlo, es la gran clave para las personas que quieren invertir en esos proyectos inmobiliarios que están en plano para garantizar que haya una buena administración de los recursos que le están dando al proyectista, ¿no? Claro, porque en esa definición que yo les di, entregar a un profesional activos que no son de él para que los administre, se crea un ambiente de mucha confianza. O sea, el dueño del terreno, que no es el constructor, se está desprendiendo de su terreno en el día 1 y ahí no hay un blog puesto todavía. Con la promesa de que en 5 años, cuando se termine el proyecto, te voy a pagar 10 millones de pesos. Entonces, cuando tú le entregas ese terreno al fiduciario y establecemos las reglas del juego, diciendo, mira, hasta que no haya niveles de preventa que permitan que el proyecto se pueda financiar, hasta que el banco no te dé el préstamo, hasta que tú consigas los permisos, y hasta que el inversionista que tú dijiste que iba a buscar llegue y firme, no podemos empezar a construir. Y si pasa 1 año, 2 años, lo que sea que diga el contrato, y eso no se ha cumplido, entonces hay que devolverle el terreno al dueño del terreno. Pero lo mismo, vamos a verlo de la óptica del comprador. Para mí como comprador, meter un pago inicial y luego cumplir con un cronograma de pago en un proyecto que no tiene un blog puesto, no me daría tanta tranquilidad si no fuera en un fideicomiso. Pero si es en un fideicomiso, yo sé que ese dinero está guardado ahí. Y que si el proyecto no se da, me van a devolver mi dinero. Que viendo esa ventaja, todo proyecto inmobiliario, por ejemplo, que es donde más se ha dado el tema de fraude, debería por ley estar atado a un fideicomiso. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, hay jurisdicciones en las que es así. Por ejemplo, en Colombia, todo no es permitido tú captar dinero del público, sobre todo masivamente a compradores, si tú no tienes un fideicomiso. Y es una medida de protección para esto. En República Dominicana el esquema que se utilizó fue otro, que fue el incentivar el uso del fideicomiso. Porque a partir del año 2015, con una norma de la DGI, el tratamiento fiscal del fideicomiso migró hacia un pago único y definitivo de un 10% del impuesto sobre la renta. Entonces el constructor tiene una razón, un motivo en utilizar este vehículo. O sea, está sacrificando el control de los recursos y la libertad con la que normalmente opera en un proyecto inmobiliario, pero está teniendo una retribución por otro lado que balancea la ecuación. Hay un aspecto de la propuesta de reforma que se discutió, de reforma fiscal, que tocaba los fideicomisos, sobre todo precisamente la parte de desarrollo inmobiliario, y te escuchamos decir en tu participación en las vistas públicas en el Congreso, en el Salón de la Asamblea, que precisamente esto iba a impactar al quintil más bajo de la economía, que puede quizás acceder a una vivienda económica. ¿Podrías explicarnos esa posición? Claro, lo que pasa es que, señores, antes de la ley de fideicomiso, la ley 189.11, que realmente es para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso, el objetivo de esa ley era fomentar la construcción, básicamente, y el acceso a la vivienda. Y lo logró por mucho. Antes de esa ley, la constructora más grande en vivienda de bajo costo en este país, que todos ustedes saben cuál es, entregaba 300 viviendas al año. Hoy entrega 3.000 viviendas. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de organizar todo esto en un esquema en el que
hay confianza para la construcción y por tanto confianza en la inversión en este negocio, también se le está otorgando una serie de beneficios a quien compra el bono ITEVI. Hay proyectos que están desarrollados como Ciudad Juan Bosch, Mi Vivienda, todo amparado en el fideicomiso. Y esa ecuación funciona. Y a esto se le suma el tema del impuesto a la renta. Entonces, ¿por qué la reforma fiscal está muy mal orientada en cuanto a lo que es el fideicomiso? No solamente porque quita el tema del 10%, no es eso. Es que estaba muy mal estructurada desde su origen, porque estaba viendo el fideicomiso y la sociedad comercial como vehículos homólogos, como si fueran lo mismo y como si tuvieran que tributar igual. Pero es totalmente contrario, no solamente a lo que la definición de cada uno, sino a lo que otros países han hecho. Señores, nosotros somos el país más joven en tener el fideicomiso. Antes de nosotros, el año 1930, estaba Panamá y estaba México. Entonces tenemos que mirar hacia allá y ver cómo ellos han evolucionado y qué han hecho. En esos países, incluso en Estados Unidos, en Inglaterra, donde nació todo esto del trust, los fideicomisos no tienen personalidad fiscal. O sea, no pagan directamente ningún impuesto, sino que el beneficiario del fideicomiso, aquel en cuyo beneficio se administra esto, ese tiene que pagar el impuesto. Claro. De lo que sea que haya dejado el fideicomiso. Es el dueño de la riqueza. Es el dueño. El fideicomiso, como dije al inicio, no es una persona. Eso fue lo que yo empecé diciendo. Es un contrato. Cristian, otra cosa que se tenía en esa propuesta era lo de gravar los ahorros. ¿Cómo lo ves tú? Eso es un desincentivo a algo que es tan necesario como el ahorro, y sobre todo en el marco del mercado de valores. O sea, cuando tú le creas una barrera como esa al ahorro en el mercado de capitales, tú estás poniendo un freno directo en algo que el mismo gobierno ha querido impulsar muchísimo, que es la oferta pública de valores. Tenemos un mercado de valores creciente pero incipiente todavía, que reposa básicamente en bonos emitidos por el Tesoro, por Hacienda, por Banco Central, y Hacienda estando exento. Entonces, lo que estamos penalizando realmente con eso es al sector privado. Aun cuando el proyecto se echó atrás, ustedes como asociación de fiduciarias piensan plantear cuál es la posición de ustedes en cuanto a una posible reforma que vaya más adelante, o piensan impulsar alguna modificación, algún tema, independientemente de que haya una reforma global del sistema. Sí, sin duda. Miren, el tratamiento fiscal del fideicomiso hoy en día, en base a la ley actual, no está bien. O sea, se necesita un cambio, y se necesita por 2 razones. Lo primero es que la ley de fideicomiso establece una serie de impuestos que estaban mal desde el día 1. Sí. Por ejemplo, la transferencia de un activo a un fideicomiso está grabada con el impuesto de transferencia sobre bienes inmuebles con el ITEVIS. Entonces imagínate, yo te pregunto, tú vas a hacer un fideicomiso sucesoral para tú poner la casa donde tú vives, en ese fideicomiso tienes que pagar el impuesto de transferencia. ¿A quién tú se la transferiste? Es tuya todavía. O sea, tú vives ahí. ¿Por qué tú vas a pagar un 3% de eso? O lo mismo con tu colección de obras de arte, vas a pagar un 18%. No tiene sentido. Por preservarla solamente. Entonces, ese impuesto no tiene ningún sentido. Y con el agravante de que bajo la ley 189.11, la transferencia de los inmuebles, ¿no?, de tu casa, no es al valor que tú la tienes registrada, es con una tasación actualizada. Qué barbaridad. Entonces, aparte que la transfiere pagando un 3% sobre ese valor, tiene que pagar también el IPI sobre ese valor. De por vida, hasta cuando la reciba de vuelta, tu propia casa. Entonces, eso era tan... Yo diría infantil, que ¿no? Es totalmente absurdo que la norma, ya por norma 0115 de la DGI, se crea un balance de algo que era tan malo con algo que hacía que tenga por lo menos sentido hablar del fideicomiso, que es con la norma 0115 se estableció el tema que mencioné ahorita del el 10% como pago único y definitivo. Entonces tú juntas las dos cosas y da una figura útil, ¿verdad? Pero útil precariamente. Porque al mismo tiempo debo decir que solamente se han desarrollado con libertad los fideicomisos inmobiliarios. Pero otro tipo de fideicomiso, como el de garantía, por ejemplo, como el sucesoral, como el de administración, no tienen sentido hoy en día. Primero, porque no está bien, y la DGI en eso ha sido muy vigilante, que yo pueda poner cualquier negocio en un fideicomiso buscando el incentivo del 10%. Eso no es neutro, y eso no es lo que nosotros queremos como sector tampoco. ¿Entiendes? Entonces, ¿en qué consiste la reforma de nosotros, si se quiere? Lo que debió contener aquí
Y de hecho, debo mencionar este paréntesis. En el 2021, el presidente Abinader, mediante un decreto, creó una comisión para modificar la ley 189.11. Y esa comisión, conformada del sector privado y gobierno, ha trabajado muchísimo y tiene ya un anteproyecto de ley. Ese anteproyecto de ley contiene lo que es el tratamiento fiscal del fideicomiso deseado. ¿Cuál es ese tratamiento? Muy simple. Transferencia al fideicomiso exenta de impuestos porque no hay una verdadera transferencia. No hay. Sigue siendo mía. Sí. ¿Verdad? Ahora, si yo pongo a otra gente como beneficiario, entonces yo no tengo la expectativa nunca de recibir eso para atrás, bueno, yo transferí de verdad. Y eso está en el proyecto nuestro. IPI no aplica. ¿Qué tiene que aplicar? Para fines fiscales, el activo que está en el fideicomiso debería reputarse como que está en el patrimonio de quien lo creó. Entonces, si tú pagas impuestos sobre activos porque eres una empresa, ese activo tiene que estar incluido en tu declaración de impuestos. Entonces, ¿qué beneficio tuviste en hacer el fideicomiso? Ninguno. Pero tampoco un perjuicio, como es hoy, ¿verdad? Lo mismo con el impuesto, con el fideicomiso sucesoral. Si yo pongo mi casa en un fideicomiso, ¿por qué voy a pagar un IPI por allá y un IPI por aquí? Sí, doble. Doble, cuando hay una exención hasta 10 millones de pesos. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, debo tener, porque en el caso del fideicomiso no aplica la exención de los 9 millones de pesos. Entonces, que se repute en el fideicomitente. En cuanto al impuesto sobre la renta, el proyecto de nosotros establece que para lo que es específicamente desarrollo inmobiliario y mercado de capitales, permanezca el tema del 10%, porque es algo, no es un incentivo al fideicomiso, es un incentivo a la actividad económica cuando se lleva a cabo a través de un fideicomiso. Y esas dos actividades económicas son dos actividades económicas necesarias que el Estado necesita seguir fomentando. En todo lo demás, la propuesta de nosotros es, si el fideicomiso se gana 10 pesos, esos 10 pesos tienen que declararse en la contabilidad del beneficiario. Y que pague el impuesto que le toca, un 27, un 25 si es una persona física. Neutro. Además, ustedes esperarían a que haya un potencial nuevo proyecto de reforma o van a impulsar el anteproyecto que tienen preparado? Mira, la verdad es que ese trabajo de la comisión, ese trabajo que hizo la comisión, de repente el senador Félix Bautista lo sometió al Congreso. Ese proyecto está en el Congreso de hace 2 meses, o un mes, más o menos. Yo no me acuerdo la fecha exactamente. El carro que utilizaron para... Bueno, lo importante es que está ahí. Senado, y si tú me preguntas... del Senado. Sí. Y si tú me preguntas a mí... No. Están ahí los datos, no me preguntes a mí. Si tú me preguntas a mí, yo te voy a decir una cosa. Ese proyecto está muy bien hecho. Y es una reforma total de lo que es el fideicomiso. No solamente en cuanto a temas fiscales. Recoge todo. Es el trabajo conjunto de esa comisión. Y a propósito que estamos hablando de los fideicomisos y de todo eso, hay uno que es muy famoso. Ya en el país tiene un fideicomiso. Ojalá. Hay uno que es muy famoso, del que más ha hablado el gobierno, que es el fideicomiso propedernales. Quizás la gente no entiende el impacto de esos fideicomisos ni de dónde salen los recursos para esas obras. Desde la parte técnica, ¿cómo la gente puede entender cómo funciona eso? ¿Y qué beneficio puede traer para el desarrollo de eso? Bueno, lo primero que es un fideicomiso público. Público quiere decir que fue creado por el Estado. Y hay más, ese no es el primero. Tú tienes, por ejemplo, el caso de RD Vial, el fideicomiso de los peajes. Tienes el de Ciudad Juan Bosch, que tal vez ya es un término más acuñado, que la gente conoce más. Tienes el fideicomiso Mi Vivienda, el Ministerio de la Vivienda. Hay muchos. Hay como 20 y pico fideicomisos públicos. Ese específicamente de Pedernales. Es un tremendo proyecto. Es un proyecto país que no se puede hacer en el corto plazo. Y básicamente la inversión inicial del Estado en ese fideicomiso fue los activos inmobiliarios, transferir los millones de metros que fueron recuperados, ¿no? Que estaban en una litis eterna, fueron recuperados y traspasados a ese fideicomiso con el propósito de desarrollar la infraestructura. El gobierno no puede, no debe meterse en actividades privadas de construir casas, hoteles, cosas. Eso no es el negocio del gobierno y operar ese tipo de vivienda. Pero sí el de crear las condiciones, el ecosistema para que la inversión privada venga y meta lo que haya la inversión necesaria en la construcción de esas amenidades y de esos productos para el consumo, ¿no? Entonces, Propedernales tiene ese propósito de crear esa infraestructura. Estamos hablando de sanitaria, eléctrica, aeropuerto, acueducto, lo que se necesita. Y en esta etapa inicial,
Me parece que ha empezado también la construcción de hoteles, pero no va a operar los hoteles, sino que son cadenas hoteleras las que van a realizar esa operación. En cuanto a cómo se fondea eso, en este caso ha sido totalmente inversión pública y posiblemente financiamiento, pero a cargo del fideicomiso, no del Estado. Habría que ver, es algo que no conozco a detalle, si los financiamientos que se hayan podido obtener son con una garantía soberana. Si lo son, entonces eso tiene que ir al Congreso Nacional porque es deuda pública. De lo contrario, el fideicomiso puede endeudarse sin ningún problema, siempre y cuando sea con cargo al propio fideicomiso y no con cargo al patrimonio del fideicomitente, que es el Estado en este caso. Cristian, hay un aspecto de los fideicomisos, ya que estamos tratando el tema de propedernales y algunos otros más que involucran al Estado dominicano. Se ha hecho siempre la observación de que el fideicomiso funciona como una especie de velo para evadir los controles de la ley de compras y contrataciones. Y sobre todo se ha cuestionado el hecho de que el Estado hace aportes económicos, no solamente de capital en naturaleza, sino también aportes económicos provenientes incluso de deuda pública, los integra a ese fideicomiso. Sin embargo, la administración no está legalmente sujeta a los mismos controles a que si esa inversión se hubiese hecho desde la institución. ¿Tiene la asociación alguna posición o cómo lo ves tú desde la perspectiva profesional? Mira, más que la asociación, yo fui gerente general de la fiduciaria Reserva, que es la fiduciaria del Estado, por 6 años. Y ahora es Andrés Van der Horst, que es el que tiene a su cargo Pernales y toda esta cosa, que está haciendo un gran trabajo ahí. Mi experiencia con los fideicomisos públicos ha sido la siguiente, y hay que dividirla entre antes de la ley de fideicomiso público, la 2823, y después de la ley 2823. Antes de la ley 2823, el fideicomiso público no estaba regulado. No había nada en ninguna ley, que diga que los fideicomisos tienen que estar sujetos a la ley 340, por ejemplo. O cuando hay que ir al Congreso, cuando no. Lo único que estaba era la Constitución de la República. Pero por un tema de prudencia y también de lógica, porque por más que haya unos vacíos legislativos, sabemos que son bienes del Estado y que les pertenecen al pueblo, al final, ¿entiendes? Entonces, mi experiencia ha sido que de manera autónoma, todos los fideicomisos públicos que estuvieron bajo la administración de la fiduciaria antes del año 2023, adoptaron de manera voluntaria, porque así lo dicen los contratos de fideicomiso, el régimen de la ley 340. Todo se hace por licitación de la manera más apegada legalmente posible a la ley 340, porque igual no va a ser. La ley 340 es del año 2006, cuando no habían fideicomiso, y te dice ahí que un comité de compra donde tiene que estar fulano, fulano y fulano, pero un fideicomiso no tiene esa estructura. Entonces, ¿qué hemos hecho en la práctica? Bueno, le decimos al Estado, tú eres el fideicomitente, tú tienes esa estructura, hazlo tú el proceso de licitación, hazlo tú, cumple tú con todos esos requisitos y tú me avisas quién ganó y yo contrato. Tú me dejas saber. Pero eso está bien. Mira el caso de Colombia, por ejemplo. En Colombia, la ley permitía que la fiduciaria lleve a cabo el proceso de adjudicación, pero siempre era el Estado el que tenía que adjudicar, que decidir la adjudicación. Pero a mí no me encanta, de verdad, que el sector privado decida quién hace qué carretera y a qué precio. ¿Entiendes? Eso no debe ser. Claro. Entonces, como se está haciendo, está perfecto. Antes de la ley y después de la ley. Ahora con la ley 2823, no hay duda. Ya, básicamente, lo que ustedes estaban haciendo, síganlo haciendo. Tiene que ser obligatoriamente bajo la ley 340. Y ahora hay una triple supervisión. Más que eludir los procesos. Tú tenías antes a la Super de Banco y a la DGI como supervisores de la actividad fiduciaria, ¿verdad? Pero ahora tiene la Cámara de Cuentas también en la Contraloría. Porque la ley nueva le da esa facultad de vigilar directamente los fideicomisos. Bueno, para los fines sigue Cristian, para terminar, porque ya lamentablemente se nos fue el tiempo, pero para no dejar de tocar el tema inmobiliario, porque es de mucho interés para la audiencia, hay una pregunta sobre el tema de las fiduciarias. ¿Cualquier fiduciaria es confiable si tú vas a tratar de invertir un proyecto? ¿O existen fiduciarias que no están bajo la regulación o control de ninguna organización o ente? Yo te diría que
todas las fiduciarias son diferentes, tienen sus fortalezas y sus debilidades. O sea, independientemente de cuál es la regulación que les aplica, quién la supervisa, hay que empezar por ahí. ¿Qué tú conoces de esa fiduciaria? ¿Quién está a cargo? ¿Qué patrimonio administra? ¿Cuáles proyectos ha tenido que hayan sido exitosos? ¿Cómo se ha desempeñado cuando han habido problemas? Cuando hay proyectos que han quebrado. ¿Entiendes? Claro. ¿Cómo se ha desempeñado? Entonces, esta pregunta muchas veces es para el desarrollador, que es el que elige la fiduciaria. Correcto. Pero al comprador yo le diría, tú tienes que preguntarte, primero, ¿quién es el desarrollador? Y si él te inspira confianza. Porque la fiduciaria no pone un blog, ni compra una varilla, ni sabe construir tampoco. Pero es una garantía. Lo único que hace es asegurarse de que se cumpla lo que dice el contrato. Que el dinero que está aquí no se meta en otra obra. Sí. Pero eso no te garantiza que no va a haber una filtración en tu casa. Sí. ¿Entiendes? Entonces, importante que el comprador entienda a quién le está comprando. Y en segundo lugar, claro, hay que analizar el track record de la fiduciaria. Y en cuanto a la supervisión, ahora mismo existe un problema que se resuelve con la ley también que tenemos en el Congreso, que es todas las fiduciarias son supervisadas en principio por la DGI. Pero las fiduciarias que le pertenecen al grupo financiero son supervisadas por la Super de Banco también, aparte de la DGI. Entonces, en principio, eso le podría dar la apariencia a la gente de que hay dos regímenes de supervisión distintos. Pero la verdad es que en la práctica no hay nada que esté requiriendo la Super de Banco que no esté requiriendo la DGI. O sea, no hay una diferencia en este momento. Pero pudiera haber en el futuro. Y por eso estamos abogando, porque haya un solo supervisor con mismas reglas para todo el mundo. O sea, al final, no quiero dejar de responder frontalmente tu pregunta. Tú puedes tener una fiduciaria excelente, con todas las certificaciones, con todo el tamaño del mundo, pero si tú no confías en ella, tú no confías en ella. Es un negocio de confianza. Entonces, eso es importante entenderlo. Y no todos los fideicomisos son iguales tampoco. Hay que leerse ese contrato. Cristian, gracias por venir. A la orden. Gracias a ustedes por la invitación. No se diga más por Top Latina.